Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, por fin es viernes, es 17 de abril, con el mercado que sigue ignorando la guerra, con el mercado que sigue apostando por las negociaciones, por las conversaciones entre Irán y Estados Unidos y que sigue apostando por ese acuerdo que, según Donald Trump, llegará bastante pronto. Diría que la guerra en Irán va viento en popa, podemos hacer lo que queramos y debería terminar muy pronto. Fue perfecto, quiero decir, es perfecto, fue el poder que tenemos, nuestro ejército. Tenemos el ejército más poderoso del mundo, lo construí en 4 años, mis primeros 4 años. Donald Trump, que por cierto esta noche ha sacado pecho sobre la economía, sobre las medidas que está tomando. Dice que va muy bien a pesar de esta distracción, así ha llamado a la guerra con Irán. Bueno, pues Trump dice que habrá pronto ese acuerdo con Irán y que no será necesario, por tanto, ampliar el alto el fuego. Y ojo, porque está dispuesto incluso a viajar a Pakistán en los próximos días para firmar ese acuerdo, pero al mismo tiempo avisa de que si no hay acuerdo, se van a reanudar los combates. Optimismo de Trump y optimismo también del mercado, que sigue en modo subida al calor de la tregua que se han dado también de 10 días Israel y el Líbano. Máximos históricos anoche al cierre en Wall Street. El Nasdaq firma su mayor racha de subidas diarias desde nada más y nada menos que el año 2009. Son 12 sesiones en positivo en las que ha sumado más de un 15% de revalorización. El S&P 500 también renovaba anoche su segundo récord consecutivo. Cerraban 7.041 puntos y el Dow Jones está tan solo a un 3% de su récord. Hoy en Estados Unidos, ahora enseguida se lo contamos, con un protagonista, Netflix, que se está desplomando un 9% en las negociaciones fuera de hora tras presentar resultados anoche al cierre. En Asia, lo que tenemos esta mañana es tono moderado para las bolsas, recogida de beneficios tras las fuertes ganancias de esta semana, y en Europa el Stock 600, también en línea con lo que estamos viendo en Estados Unidos, está a poco más de un 2% de su récord histórico. Optimismo en las bolsas a pesar de lo que está pasando en Irán, a pesar de ese cierre del estrecho de Hormuz y a pesar de la advertencia de la Agencia Internacional de la Energía. Dice que Europa se podría quedar sin combustible para aviones en 6 semanas, algo que afectaría a las rutas, que podría cancelar vuelos y que afectaría también al precio de los billetes. ¿Hay realmente riesgo de suministro? Esto es lo que nos contaba ayer aquí en estos micrófonos, en Radio Intereconomía, Alejandra Ruiz, la portavoz de Ryanair en España. Nosotros ahora mismo lo que nos aseguran nuestros proveedores es que si el estrecho de Hormuz sigue cerrado de cara al mes de mayo, tenemos garantizados el suministro hasta mediados de ese mes de mayo. Ahora, si se abre ahora de cara a lo que queda del mes de abril, principios de mayo, podemos estar tranquilos. Bueno, si el estrecho de Hormuz no abre ya de cara al mes de mayo, ahí ya sí que lo que prevemos es que tengamos que revisar nuestra programación de cara a los meses de mayo, junio, julio. Ahí lo más probable es que tengamos que revisar. Ahora, no podemos elegir tampoco qué rutas recortamos, porque va a depender también de dónde haya combustible y dónde no. Y atentos si no han reservado todavía sus vacaciones, su plan para este verano, porque nos decía la portavoz de Ryanair aquí en nuestro país que de cara a ese verano los precios de los billetes podrían subir por el conflicto en Oriente Medio. Suben por el precio del petróleo, que ahora mismo, según vemos en las pantallas, lo tenemos con caídas en este último día de la semana. ¿Qué nos dice ese tiempo real? Eva Villanueva, buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues el tiempo real lo que dice es que está por debajo de $100 el barril, ese crudo Brent de referencia para Europa en 98, con $12 el barril, exactamente pendiente, como dices, de Oriente Medio y sobre todo en las últimas horas de esa tregua anunciada entre Israel y Líbano. Clave ese paraguas absoluto pendiente del motor inflacionario que es el petróleo, mientras sigue bloqueado el estrecho de Hormuz, y vemos como de nuevo a la hora de mirar el impacto del conflicto, el que ha sido el activo refugio por excelencia, el dólar, vuelve a ser el protagonista. A esta hora, ese índice de Bloomberg que lo compara frente a las 10 principales divisas vuelve a ver cabalgar al billete verde hasta los 98,22.
unidades, aunque se prepara para cerrar su segunda semana de pérdida semanal. Eso sí, ayer rompía la racha de 8 sesiones a la baja y subía levemente. Si vemos en la comparativa con el euro frente al dólar, vemos como nuestra divisa comunitaria a esta hora se relaja. La tenemos en 1,1782 unidades, justo por debajo del máximo de 7 semanas alcanzado en la jornada de ayer jueves y que lo llevaba por encima de 1,18. Entre tanto, en el mercado de deuda lo que vemos, sin embargo, es como tampoco vemos una avalancha por parte de los inversores que han aupado a los índices a máximo. Suben las rentabilidades del Treasury a 10 años, volvemos a tenerlo por encima del 4,3, el Bund, el de referencia en Alemania, por encima del 3%, sube hasta ahora su rentabilidad un 0,40%, y si suben las rentabilidades es que pierde, que cae el precio del bono, mientras las actas del BCE han situado el conflicto en Irán como un evento de alto riesgo de la inflación al corto plazo, y ese comunicado de los jefes de finanzas del G7 de la importancia, de la urgencia de limitar el coste para la economía global de la guerra en Oriente Próximo. El bono de referencia en Japón a 10 años vemos como también sube, lo tenemos en el 2,41%, mientras en las bolsas el índice Nikkei retrocede, cae un 1% tras los máximos de ayer, en los 58.942 puntos, y además en el marco de la advertencia del gobernador del Banco de Japón, que advierte sobre los bajos tipos de interés reales. El Kospi surcoreano también 0,50% en una jornada en la que las bolsas asiáticas ven recogida de beneficios mientras se dirigen a cerrar con fuertes ganancias semanales, la segunda semana consecutiva de ganancias, y todo con un Hang Seng en Hong Kong que pierde, que cae con fuerza el 1,28%. Y todo esto tras esa resaca que venías contando de máximos en Wall Street, y que a esta hora vemos como en el mercado de futuros los índices de Wall Street se preparan al inicio de semana con movimientos estables y congelados. También vemos, sin embargo, como de cara a Europa hay más tensión, más duda. Los futuros del DAX retroceden tímidamente un 0,05%, los del Eurostoxx se dejan un 0,20%, y pendientes de cómo parta el IBEX 35. Hoy su nivel de partida está en esos 18.089 puntos con los que cerraba la sesión de ayer, y es el único entre los principales índices europeos que marca un comportamiento negativo en la semana. Pues aquí les vamos a contar, como siempre, como ahora a partir de las 9 el IBEX 35, como lo hacen el resto de bolsas europeas, y buscaremos qué oportunidades se abren ahora mismo en este escenario que podríamos encontrarnos si realmente Trump tiene razón y esa guerra con Irán termina bastante pronto. Se habla incluso de posibles negociaciones, incluso de una posible firma del acuerdo este mismo fin de semana. Hoy viernes es un día un tanto descafeinado en cuanto a datos, como nos cuenta Eva, con las bolsas evaluando esos avances en las negociaciones. Tan solo vamos a tener la balanza comercial en la zona euro, y tampoco vamos a tener ninguna referencia empresarial destacada, más allá de Netflix, que, como les adelantábamos, se está desplomando un 9% en After Hours. Roberto Sol, tras presentar resultados anoche al cierre. Buenos días. Buenos días. Netflix consigue ingresos de 12.000 millones de dólares en este primer trimestre fiscal, lo que supone un aumento del 16% interanual. Crece aún más su beneficio neto, un 82%, hasta superar los 5.000 millones. La clave para la compañía de estos grandes números sigue siendo los ingresos por suscriptores, aunque la empresa ya no desvela el número de los mismos. A pesar de todo esto, el gigante del streaming cae casi 10 puntos en After Hours después de decepcionar con su guía de ingresos. Así valoraba los resultados el co-CEO de Netflix, Gregory Peters. Por supuesto, estamos a principios de año, aún queda mucho tiempo y mucho trabajo por hacer. Sin embargo, hemos observado un progreso muy positivo en este primer trimestre, que se basa en el sólido impulso de los resultados 2025. Por ello, mantenemos nuestras previsiones y nuestra sólida perspectiva de crecimiento orgánico para 2026. Un crecimiento de los ingresos del 12% a la 14% y un margen operativo del 31,5%, que esto incluye prácticamente duplicar el negocio publicitario hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares. Estos resultados estaban marcados por ser los primeros después del culebrón Warner. La compañía ha comunicado que su fundador y presidente, Reed Hastings, dejará la empresa después de 29 años. Aunque en las últimas horas los rumores se han disparado, Ted Sarandos, el otro co-CEO de Netflix, ha dejado claro en la llamada para analistas que el fracaso en las negociaciones por Warner no ha influido en la marcha de Hastings.
7 y 9 minutos de la mañana, vamos con más noticias de este viernes 17 de abril. Irán califica de terrorismo económico las sanciones de Estados Unidos. Hugo Alonso, buenos días. Buenos días. El gobierno iraní carga contra el último anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que prevé intensificar la presión económica sobre el país mediante un nuevo paquete de sanciones. Teherán reprocha el daño deliberado que estas medidas provocan sobre la población civil y las tacha de extorsión patrocinada por el Estado. Por su parte, Rusia denuncia que el bloqueo estadounidense del Estrecho de Hormuz es unilateral e ilegal. Precisamente hoy una coalición de países liderada por Francia y por Reino Unido se reúnen para trabajar en esa reapertura del Estrecho de Hormuz. Francia y el Reino Unido preparan un plan para desbloquear el Estrecho de Hormuz una vez que la guerra contra Irán haya terminado y sin involucrar a Estados Unidos. Un proyecto al que probablemente se unirá Alemania y que podría requerir un mandato de la ONU o de la Unión Europea. Starmer y Macron se reunirán hoy en el Elíseo con el canciller alemán Merz y la primera ministra de Italia, Meloni, y otros líderes también participarán por videollamada en este encuentro. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Lula da Silva, van a presidir hoy la primera cumbre bilateral entre estos países. Sí, así es, ambos mandatarios encabezarán este viernes en Barcelona la primera cumbre entre sus respectivos países, en la que reivindicarán las políticas progresistas frente a las que practican dirigentes como Trump. También abordarán la situación de algunos países de América Latina como Venezuela y Cuba. Lo harán en vísperas de la denominada Cumbre en Defensa de la Democracia, que reunirá este fin de semana a más de 100 partidos progresistas de todo el mundo. Por cierto, que acaba de hablar el vicepresidente primero del gobierno, Carlos Cuerpo, en una entrevista en la CNBC, en la que dice que se están sufriendo las consecuencias de esa guerra en Irán, pero que España está mejor preparada que en otras ocasiones. Luego les ampliamos lo que está diciendo en esa entrevista con la CNBC el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, rechaza que el teletrabajo sea obligatorio un día a la semana, como quiere proponer Bruselas. La Comisión va a proponer la próxima semana que los países miembros deberían facilitar un transporte público más barato y teletrabajo obligatorio al menos un día a la semana, pero la ministra de Trabajo prefiere que sea una medida voluntaria. Lo decía en una entrevista en Onda Cero. Yo no soy favorable a que se obligue a nada, porque de hecho por eso esa norma está guiada por el principio de voluntariedad y no soy partidaria de obligar a nadie a nada. Hay equipos, muchas empresas en España hoy que tienen equipos, sobre todo consultorías de ingeniería y demás, que tienen ritmos de trabajo en los que se organizan con el trabajo a distancia, que son enormemente productivos, que van muy bien, en fin, y hay otras empresas que optan por otros modelos más presencialistas. Y sigue el pulso entre AENA y las aerolíneas. El presidente del gestor aeroportuario tacha de mezquina la presión de las compañías y defiende la subida de las tasas aéreas. Maurici Lucena defiende el incremento de las tarifas en los próximos años para financiar ampliaciones y mantener la calidad aeroportuaria. Desde Ryanair califican de inadmisible esa subida y alertan de las consecuencias que pueda tener. Nos lo decía en estos micrófonos su portavoz en España, Alejandra Ruiz. Llevamos ya 3 millones de plazas que hemos cancelado en España desde el verano del año pasado. 3 millones de plazas suprimidas en aeropuertos regionales. Y como digo, esto es un problema de competitividad de los aeropuertos regionales que tienen tasas demasiado altas para la demanda que presentan esos destinos. Pero es que además estamos en un momento crítico porque estamos a las puertas de un nuevo periodo regulatorio con ese nuevo DORA 3, el documento que regula, que determina las tasas aeroportuarias de cara a los próximos 5 años. De cara a ese periodo ahora AENA lo que propone es una subida de tasas del 3,8% anual, o sea, hasta un 21% acumulado para el 2031, y al final esto es inadmisible. Y Partido Popular y Vox cierran un pacto de gobierno en Extremadura. Tras varios meses de negociaciones, ambos partidos cierran un acuerdo por el que el partido de Abascal contará con una vicepresidencia y la Consejería de Agricultura. El pacto incluye 74 medidas en 61 puntos que abarcan áreas como energía, sanidad y fiscalidad, y permitirá que María Guardiola sea investida la semana que viene. La verdad es que estamos muy contentos porque queremos anunciarles que por fin hemos llegado a un acuerdo que está esperando la sociedad extremeña y que nosotros estamos muy satisfechos con él. Sabéis que venimos de semanas intensas, de negociaciones, de muchísimo trabajo y al final teníamos un único objetivo, que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una inmensa mayoría, al 60% de todo el arco parlamentario. Eso es un mandato muy claro de las urnas y los mandatos de los ciudadanos hay que cumplirlos.